Esa tarde, el príncipe Luis se presentó sin esperar más que sonrisas, saludos y los suaves aplausos que siempre siguen al más joven de la realeza, allá donde va. En lugar de eso, pronunció un único y tranquilo comentario que congeló a la multitud en medio de sus vítores. Los murmullos se extendieron como un repentino escalofrío. Los guardias se pusieron rígidos casi instintivamente, y los ayudantes de palacio intercambiaron miradas agudas, cuando la inocencia chocó frontalmente con el protocolo. Las cámaras captaron el momento en fragmentos, el ritmo de la rutina palaciega se fracturó, y lo que debería haber sido una inofensiva aparición pública, de repente tuvo un peso muy superior al de la edad de un niño. Nadie fuera del círculo íntimo pudo oír lo que dijo, pero todos pudieron sentir que algo había cambiado. El príncipe Luis nunca tuvo la intención de llamar la atención sobre sí mismo ese día. La aparición había sido cuidadosamente planeada, otra escena real familiar que se desarrollaba bajo un cielo despejado de primavera. La familia de Gales salió a la terraza del palacio con la misma precisión tranquila que se esperaba de ellos, ofreciendo tranquilidad al público, mostrando unidad y presentando una imagen tranquila del futuro de la monarquía. El príncipe Guillermo se mantuvo erguido y sereno, con una postura firme y práctica. Catalina se movía con su gracia habitual, su expresión cálida pero controlada. El príncipe Jorge mantenía su posición con tranquila disciplina, consciente ya de su papel. La princesa Charlotte sonreía con confianza cómoda ante la mirada del público y familiarizada con las expectativas puestas en ella. Y luego estaba el príncipe Luis enérgico, curioso, y visiblemente encantado por el mar de banderas, vítores y rostros que se extendía ante él. Al principio todo siguió el ritmo esperado. La multitud saludaba con entusiasmo. Las cámaras disparan en ráfagas rápidas. Los guardias de palacio permanecían estatuarios en los bordes de la terraza, con la mirada al frente y movimientos mínimos. Sin embargo, los más cercanos a la familia percibieron un sutil cambio. Luis, en lugar de permanecer en su sitio, parecía distraído. Su atención se desvió de la multitud que le aclamaba y se dirigió hacia la línea de guardias situados a lo largo de la alfombra roja. Con la confianza que solo un niño posee, se soltó suavemente de la mano de su ayudante y dio unos pequeños pasos hacia adelante. Lo que ocurrió a continuación duró solo unos segundos, pero su impacto fue inmediato. El príncipe Luis se inclinó hacia uno de los guardias y susurró algo en voz demasiado baja para que la multitud pudiera oírlo. El guardia se inclinó ligeramente, escuchando con expresión neutra al principio. Luego, con la misma rapidez, el joven príncipe volvió a hablar, esta vez con la claridad suficiente para que los ayudantes cercanos captaran fragmentos de sus palabras. La reacción del guardia fue inequívoca. Su mandíbula se tensó, sus hombros se cuadraron. Sus ojos se desviaron bruscamente hacia un alto ayudante de palacio que se encontraba a unos pasos. Casi al instante, otro guardia levantó una mano hacia su dispositivo de comunicación. Para el público, nada parecía ir mal. Los vítores continuaron, las sonrisas se mantuvieron fijas y las banderas siguieron ondeando. Pero entre bastidores el ambiente cambió. Los movimientos antes fluidos se volvieron precisos y decididos. El espaciado cuidadosamente ensayado de los detalles reales se reorganizó sutilmente. La calma dio paso a una silenciosa urgencia. La princesa Catalina se dio cuenta enseguida. Se acercó a su hijo con velocidad controlada y le puso una mano firme y tranquilizadora en el hombro. Por un breve instante su expresión serena vaciló, revelando preocupación antes de ser cuidadosamente enmascarada. Le habló suavemente a Luis y lo guió de vuelta a su posición. Al otro lado de la terraza, el príncipe Guillermo vio el intercambio y respondió con una breve inclinación de cabeza. No se intercambiaron palabras, pero la comprensión pasó entre ellos al instante. Más tarde, los que estaban lo suficientemente cerca describieron la tensión como palpable, una repentina pesadez asentándose sobre lo que momentos antes se había sentido ligero y festivo. En cuestión de minutos se tomó una decisión.
La aparición se acortó terminando casi 5 minutos antes de lo previsto. La secuencia de salida cambió. La comitiva se desplazó a una velocidad inusitada y la presencia de seguridad se duplicó cuando la familia abandonó la terraza y regresó hacia el palacio. Oficialmente, no se dio ninguna explicación. Públicamente el momento pasó como un compromiso real más. Sin embargo, dentro de los muros del palacio, las preguntas persistían. ¿Qué podría haber dicho un niño de 5 años para desencadenar una respuesta tan rápida y coordinada? ¿Y por qué una sola frase pronunciada por el miembro más joven de la realeza desestabilizó un sistema construido sobre siglos de control, silencio y tradición? La transición de las sonrisas públicas a la preocupación privada se hizo inconfundible en el momento en que el príncipe Luis fue guiado de vuelta al interior. Lo que ocurrió a continuación no estaba destinado a las cámaras ni a las multitudes, pero tuvo mucha más importancia que el breve intercambio de palabras en la terraza. En el interior más tranquilo los asistentes esperaban que la tensión se disolviera, suponiendo que las palabras del niño resultarían inofensivas o se malinterpretarían. Esa suposición se desvaneció casi de inmediato. Tal y como exigía el protocolo, se inició un suave interrogatorio. Un ayudante de voz suave, especialmente entrenado para hablar con niños bajo presión, se arrodilló junto al príncipe Luis y le pidió con calma que repitiera lo que había dicho al guardia. No hubo titubeos, ni risas nerviosas, ni distracciones. Luis levantó la mirada con firmeza y repitió la frase lenta y claramente, cada palabra deliberada. La habitación se quedó en silencio, no de calma, sino de peso. Catherine estaba a solo unos pasos. A medida que las palabras se asentaban en el aire, se le iba el color de la cara. Su reacción no fue de pánico, sino de reconocimiento. Los más cercanos a ella lo notaron enseguida: la respiración agitada, la quietud, la expresión de alguien que escucha algo que nunca debió ser dicho en voz alta, y menos por su hijo menor. Sin llamar la atención se excusó y salió de la habitación. Su silencio fue más elocuente que cualquier pregunta. Lo que había dicho el príncipe Luis no era casual. Según fuentes internas de palacio, la frase reflejaba fielmente un lenguaje enterrado en las profundidades de un informe de inteligencia real, altamente clasificado, un documento tan restringido que solo un pequeño círculo dentro de la seguridad de palacio lo había visto alguna vez. La similitud era lo suficientemente precisa como para suscitar una preocupación inmediata. No se trató como si un niño repitiera algo que había oído por casualidad. La respuesta fue rápida e inusualmente seria. En cuestión de minutos, el jefe de seguridad del palacio puso en marcha un protocolo confidencial. El nivel de alerta interno del palacio se elevó silenciosamente al nivel 31, un escalón por debajo del bloqueo total. Este nivel nunca se activaba por malentendidos o comentarios inocentes. Se reservaba para momentos en los que empezaban a alinearse patrones no incidentes aislados. Entre bastidores, las operaciones cambiaron sin aviso público. Las patrullas de guardia fueron sutilmente redirigidas. Se aseguraron y controlaron las líneas de comunicación privadas. Se convocó a los principales analistas de vigilancia para revisar los registros internos de las 48 horas anteriores, examinando los registros de acceso, los programas de mantenimiento y las imágenes de las cámaras. Se reconsideró cada movimiento dentro de los muros del palacio. Mientras tanto, el príncipe Luis fue escoltado a una sala de juegos privada dentro de un ala segura, rodeado de caras conocidas, juguetes y rutinas reconfortantes. Seguía sin ser consciente de la reacción en cadena que sus palabras habían desencadenado. Para él, nada había cambiado. Sin embargo, en el palacio, una cosa quedó clara de repente: una frase que nunca debió pronunciarse se había negado a quedarse pequeña, y su eco ya estaba remodelando el estado de ánimo, las preguntas y los silenciosos temores en el corazón de la monarquía. Pero para los adultos que observaban atentamente todo lo había sido. Lo que más les inquietó no fue solo lo que dijo Luis, sino cómo lo dijo con tranquila certeza, como si afirmara un simple hecho, en lugar de una observación preocupante.
y en el centro de la creciente preocupación había una frase inquietante, ahora repitiéndose en voz baja, tanto en los pasillos de palacio como en las reuniones informativas de seguridad. Observan desde las paredes. Mientras los analistas trabajaban y los ayudantes de alto rango intercambiaban miradas cautelosas, una pregunta más profunda empezó a tomar forma, una que desafiaba suposiciones arraigadas sobre la privacidad, la seguridad y lo que un niño podría notar en un lugar construido sobre secretos. Mientras el palacio avanzaba exteriormente sereno en su interior, se preparaba para lo que esas palabras pudieran significar realmente. Ahora bien, ¿cómo puede un niño de 5 años pronunciar palabras de las que resuenan secretos de hace décadas? ¿Qué ojos ocultos acechan entre los muros del palacio? Permanezca atento. Ecos enterrados bajo la piedra. Mientras los equipos de seguridad de palacio trabajaban durante la noche en el ala de mando, surgió una idea inquietante. La frase que el príncipe Luis había repetido tranquilamente, «Están vigilando desde las murallas», no era una frase que nadie debiera haber reconocido. Sin embargo, tenía una historia. Los archivos confirmaron que solo había aparecido una vez en un informe interno de 2002, redactado durante los últimos años del reinado de Isabel II. El informe nunca se hizo público. Hablaba en fragmentos envuelto en un lenguaje codificado refiriéndose a una irregularidad de seguridad observada en las dependencias reales. La frase había sido calificada de anomalía léxica, una expresión inusual sin fuente conocida. Cómo una niña de 5 años pudo repetirlo en el contexto exacto desafiaba toda explicación razonable. Mientras los analistas rastreaban líneas temporales y registros de acceso, Catalina se retiró a sus aposentos privados. Sola tras una puerta cerrada, movió un sillón que le había regalado años antes la propia reina Isabel. Detrás había un compartimento oculto que esperaba no volver a abrir. En su interior yacía un delgado sobre con el sello descolorido por el paso del tiempo que contenía una sola palabra escrita con mano cuidadosa, Clarion. Era un nombre nunca pronunciado en voz alta, compartido solo entre Catalina y la difunta reina. Leyó el contenido rápidamente con cara de pocos amigos, y luego destruyó las páginas por completo. Cuando volvió al ala de mando minutos después, su voz era tranquila, controlada pero firme. La instrucción era simple e inquietante. El pasillo del ala este debe ser vigilado de nuevo. Al otro lado de Londres, el príncipe Guillermo asistía a un acto benéfico militar cuando su teléfono de seguridad vibró siguiendo un patrón preciso. 3 señales cortas, luego silencio. Reconoció el código al instante. Sin dar explicaciones, abandonó el lugar. Los espectadores se percataron de su repentina marcha que fue captada por varios teléfonos. Cuando su vehículo llegó a las puertas del palacio, la seguridad ya había precintado varias escaleras. Se estaba realizando un rastreo. No se había encontrado nada concreto, pero el instinto había activado uno de los sistemas de respuesta más antiguos del protocolo real. En el interior del palacio, la inquietud se extendía silenciosamente. Los miembros más veteranos del personal intercambiaron miradas cargadas de recuerdos. Algunos de los más veteranos ya habían oído palabras similares décadas atrás, aunque nunca pronunciadas en voz alta, en un contexto semejante. La declaración del príncipe Luis, por inquietante que fuera, no era la única. Una frase casi idéntica había aparecido una vez en la última correspondencia privada de la reina Isabel, la reina madre, a los archivos reales. Escrita revisada y luego eliminada deliberadamente de todos los registros oficiales. Esa conexión había permanecido enterrada en una cámara restringida en las profundidades de los archivos, donde un estrecho fajo envuelto en pergamino descansaba bajo el escudo personal de la reina madre. Pocos sabían siquiera que existía. Menos aún tenían permiso para examinarla. Entre esos documentos había una carta que los asesores modernos habían descartado durante mucho tiempo como reflexión simbólica titulada, simplemente, como consideración de observadores invisibles. En su momento se dejó de lado como una metáfora los pensamientos de un monarca moldeados por otra época.
Pero cuando la voz de un niño repitió las mismas palabras dentro de los muros de palacio, esa desestimación dejó de ser válida. Las similitudes eran demasiado exactas. El tono estaba demasiado alineado. Y cuando el archivero jefe recuperó la única copia física intacta esa noche, una línea ennegrecida en todas las versiones públicas, quedó totalmente visible. No se lee como poesía, sino como advertencia. Hay quienes dentro de nuestros propios muros no sirven a la corona, sino que la vigilan esperando pacientemente. ¿Cómo descubrió el príncipe Luis unas palabras ocultas durante mucho tiempo en los archivos reales que insinuaban la existencia de vigilantes en el interior del palacio? ¿Qué podría significar esto para los secretos de la monarquía? Quédate con nosotros, cuando el pasado resonó en el presente. En el momento en que el príncipe Luis habló repitiendo las escalofriantes palabras, el palacio pareció cambiar imperceptiblemente. Lo que antes se desechaba como elucubraciones poéticas o supersticiones ceremoniales, ahora exigía atención. Antiguos temores guardados durante mucho tiempo en polvorientos volúmenes susurraban por los pasillos con renovada intensidad. El equipo de archivos tembloroso e inseguro preparó un memorándum sellado para Lord Chamberlain, saltándose los pasos burocráticos habituales. Ya no se trataba de una mera curiosidad. Se había convertido en un asunto de preocupación inmediata. Décadas antes, durante la transición de la reina Isabel II y los cuidadosos preparativos para la sucesión, los ayudantes habían revisado muchos de los últimos escritos de su madre. En su momento algunos pasajes levantaron ampollas. La reina madre se había referido a los observadores más allá del velo del servicio, una frase que un ayudante recordaba haber cuestionado. La respuesta había sido firme. Las palabras eran puramente simbólicas, nada más que alegoría o reflexión. El asunto se dejó de lado en silencio archivado bajo el sentimiento y la nostalgia. Pero incluso entonces el momento había sido peculiar. Estas anotaciones fueron escritas pocos meses antes de la muerte de la reina madre, un periodo en el que su claridad mental se suponía impecable. Años más tarde incluso, la princesa Ana, conocida por su perspectiva práctica e inquebrantable, preguntó en privado por el contenido de estos documentos. La explicación que recibió fue la misma. Los escritos eran despedidas emotivas impregnadas de metáforas, no advertencias literales. Pero ahora, con las palabras de Louis resonando en el interior del palacio, Ana guardó silencio, y su serenidad fue sustituida por una mirada congelada. Los testigos describieron su expresión como si se hubiera convertido en piedra al oír una frase que le habían dicho que desechara décadas atrás. Para la Casa Real, una familia que guarda su historia con precisión clínica, esta repentina convergencia de pasado y presente fue algo más que una coincidencia. Fue una chispa que reavivó conversaciones que el palacio había evitado durante mucho tiempo. Protocolos antiguos, información cuidadosamente archivada y referencias crípticas que antes se consideraban poéticas ahora exigían una seria reconsideración. La coincidencia entre la declaración del niño y las palabras casi olvidadas de la reina madre sugería algo que ya no podía ignorarse. Dentro del ala de mando, el personal empezó a revisar documentos que nunca se habían cruzado de esta manera. Se juntaron planes de seguridad, cartas personales e informes de inteligencia. Se difundieron susurros de patrones que habían pasado desapercibidos durante mucho tiempo de frases y observaciones que una vez aisladas habían parecido inofensivas, pero que ahora formaban una red demasiado precisa para ser ignorada. El palacio, exteriormente sereno, estaba internamente en alerta máxima, y su personal se movía con una urgencia renovada. La revelación fue inquietante. Una simple frase de un príncipe de 5 años había tendido un puente entre generaciones, obligando a la monarquía a enfrentarse a las sombras de su propio pasado. Lo que se había escrito en secreto, hacía décadas pronunciado ahora en voz alta, por el heredero más joven, exigía un ajuste de cuentas. Los muros del palacio construidos a lo largo de los siglos parecían cobrar vida de repente. Y si el niño lo había percibido, ¿quién o qué más estaba prestando atención?
¿Podría el príncipe Luis descubrir realmente secretos centenarios entre los muros del palacio? ¿Quién más podría estar observando en silencio? Permanezca atento. Las revelaciones del Salón Azul. Lo que durante mucho tiempo se había descartado como una efeméride histórica, ahora volvía con un peso inquietante. Su sombra se arrastraba por los pasillos del palacio como una advertencia silenciosa. Los susurros del pasado antaño, enterrados bajo décadas de burocracia, volvían a surgir reclamando atención. En medio del creciente malestar, todas las miradas se volvieron sutilmente hacia Catalina. Tranquila, serena e inusualmente informada, llevaba mucho tiempo moviéndose en silencio por el palacio. Sin embargo, ahora parecía ser fundamental para comprender los extraños acontecimientos que se estaban produciendo. La pregunta apremiante resonaba en los círculos internos. ¿Qué había visto realmente el príncipe Luis y quién podía interpretarlo? Durante años, Catalina había tenido acceso simbólico a una cámara oculta en Windsor, conocida solo por unos pocos elegidos, el Salón Azul. Oculta tras un panel reforzado cerca del estudio privado de la reina, albergaba documentos reservados para futuras reinas y custodios del legado de la monarquía. A diferencia de cualquier otra sala del palacio, no aparecía en los planos oficiales y permanecía intacta para el personal ocasional. Sus cajones forrados de terciopelo contenían diarios, cartas y registros personales que abarcaban siglos. Entre ellos, Catherine había descubierto recientemente un conjunto de diarios personales de la reina Victoria, conservados en un estuche de cuero cosido marcado con las iniciales Quinta. Una anotación de 1852 llamó inmediatamente la atención de Catalina. En ella la reina Victoria relataba un incidente con su hijo menor de entonces. El niño había pronunciado palabras que no podía haber aprendido refiriéndose a vigilantes invisibles y sombras que se movían por el ala este de noche. Victoria, meticulosa y serena, registró el episodio no con miedo, sino como una nota formal de perturbación, haciendo hincapié en el silencio del niño durante los días posteriores. Se describió a sí misma como perturbada hasta la médula, anotando las palabras con un fraseo preciso. No es distinto de uno que vendrá uno que volverá a decir lo que nunca se enseñó. El parecido con las tranquilas pero inquietantemente precisas declaraciones de Luis era innegable. Catherine sintió un escalofrío al volver a leer las palabras, trazando el extraño paralelismo entre el pasado y el presente. La frase "el momento", e incluso la compostura de la niña, reflejaban el mismo momento que había puesto en vilo a la seguridad de palacio horas antes. Aunque había mencionado fragmentos de estos hallazgos, al príncipe Guillermo de Pasada había ocultado deliberadamente toda la profundidad del descubrimiento. La preocupación era demasiado extraordinaria para expresarla abiertamente, y temía que la tacharan de paranoica, o peor aún, de supersticiosa. Pero ahora, con su propio hijo repitiendo frases casi idénticas, ya no podía ignorar los registros históricos. Una línea en particular captó su atención. Victoria registró meticulosamente la ubicación del niño durante el episodio. Coincidía con las zonas del palacio, ahora sometidas a un nuevo escrutinio, incluidos los pasillos del ala este, recientemente vigilados tras la declaración pública de Luis. El pasado y el presente chocaban de un modo que sugería un patrón uno que exigía reconocimiento. Catalina, antes vista como una figura de elegancia y compostura, emergía silenciosamente como la clave para descifrar un misterio que se remontaba siglos atrás. Cada detalle, desde su cuidadoso estudio de los diarios hasta su deliberada moderación a la hora de compartir información, daba a entender que comprendía la gravedad de aquello a lo que su hijo podría haber estado expuesto. Y mientras los muros del palacio parecían guardar sus propios secretos, una vez más, un pensamiento innegable comenzó a asentarse. La historia se repetía, y el príncipe Luis se había convertido en el eslabón más joven de una cadena que había permanecido latente durante generaciones. ¿Qué secretos ha desvelado Catalina? ¿Y podría estar revelando el príncipe Luis, sin saberlo, una verdad oculta
que el palacio ha guardado durante siglos siga mirando. Cuando el silencio se convirtió en la señal más fuerte, justo cuando los funcionarios de palacio creían haber contenido la creciente tensión, el control se les escapó de una forma que ningún protocolo de seguridad pudo revertir. Un informante anónimo de las filas de la Guardia filtró un informe clasificado de un incidente a un tabloide y las consecuencias fueron inmediatas. La noticia estalló en los medios de comunicación con una fuerza impresionante. Los titulares gritaban que el príncipe Luis había repetido expresiones extraídas de un archivo de seguridad real, sembrando el pánico en el palacio. La fascinación del público aumentó. La corona se encontró acorralada, y por primera vez en más de una década no hubo ninguna declaración oficial que calmara la tormenta. El material filtrado llegó justo después de medianoche a la bandeja de entrada de la redacción del Evening Ledger. Procedía de una fuente imposible de rastrear, un archivo cifrado desprovisto de metadatos identificativos. Los redactores se mostraron cautelosos. Las afirmaciones que implicaban a la familia real exigían certeza, no especulación. Durante horas el equipo de investigación del periódico trabajó en silencio, verificando frases, cotejando terminología y consultando fuentes de confianza. Lo que transformó el escepticismo en urgencia fue la confirmación de un antiguo empleado de palacio convertido en informante. Según él, el lenguaje del documento se alineaba con precisión con una operación interna conocida solo por un estrecho círculo como Obsidian Key. En cuanto llegó la confirmación, la decisión estaba tomada. Por la mañana el titular dominaba las noticias de todo el mundo. En el centro de la tormenta estaban las mismas palabras pronunciadas inocentemente por un niño de 5 años. Están vigilando desde las paredes. El artículo afirmaba que la frase no solo era inquietante, sino estructuralmente idéntica al lenguaje codificado utilizado en las sesiones informativas sobre escenarios clasificados conocidas como Protocolos Omega, que circularon entre 1997 y 1999. Un memorando parcialmente redactado, supuestamente extraído de un informe interno, sugería que la redacción de Prince Louis coincidía con la terminología de alerta preestablecida utilizada durante los simulacros de amenazas de alto nivel. Para el público en general sonaba imposible. Para los conocedores de los sistemas de defensa reales, era catastrófico. La respuesta de Palacio fue un silencio calculado, sin desmentidos, aclaraciones ni garantías. Ese silencio deliberado e ininterrumpido no hizo sino intensificar el frenesí. Los comentaristas se preguntaban cómo un niño podía repetir un lenguaje enterrado en archivos de inteligencia restringidos. Los analistas se preguntaban por qué el palacio no había rechazado inmediatamente las afirmaciones como inventadas. Otros se preguntaban quién podría haber expuesto al príncipe Luis a semejantes expresiones, y por qué un lenguaje dormido durante décadas había resurgido de repente a través de él. Entre bastidores la presión aumentaba. A media mañana, 2 guardias de alto rango destinados en Windsor durante el incidente original fueron convocados para ser interrogados. Las pesquisas se llevaron a cabo en silencio, pero la noticia corrió rápidamente entre los círculos reales. Días después, uno de esos guardias dimitió sin dar explicaciones. Su marcha seguía aquel protocolo sobre el papel, pero el momento elegido lo decía todo. Para los observadores experimentados significaba una fractura. Más tarde algo dentro de la estructura de Palacio había cambiado. Las especulaciones se intensificaron. ¿Era la filtración un acto de conciencia o una advertencia? ¿Habían aflorado por fin las divisiones internas? La coincidencia era imposible de ignorar. Las palabras de un niño, documentos centenarios, un lenguaje de seguridad inactivo durante mucho tiempo, y ahora una brecha desde dentro de la propia guardia. Cada elemento por sí solo podría descartarse. Juntos formaban un patrón demasiado preciso para pasarlo por alto. Mientras la tormenta mediática arreciaba y el palacio guardaba silencio, una realidad quedó clara para quienes observaban de cerca. Ya no se trataba de un simple comentario hecho en público. Algo bajo la superficie de la monarquía, cuidadosamente mantenida, rígidamente controlada, había empezado a resquebrajarse, y una vez fracturada,
estaba revelando capas que pocos estaban destinados a ver. Al igual que los muros de palacio, ocultaban susurros del pasado. ¿Podrían las palabras del príncipe Luis exponer realmente un secreto enterrado durante mucho tiempo? ¿Qué opinas, la familia real en vilo? Secretos, escándalos y las palabras de un niño. A la mañana siguiente de la filtración, el palacio era un lugar de silenciosa urgencia. En Windsor y Kensington, los ayudantes se movían con una precisión nacida de décadas de protocolo, pero sus gestos eran tensos, los bordes más afilados de lo habitual. El príncipe Luis, cuya energía juguetona había sido antaño, el centro de las apariciones públicas, se retiró discretamente de todos los actos programados, minimizando deliberadamente su presencia. Catalina permaneció casi totalmente fuera de la vista, sus días llenos de consultas privadas, revisión de documentos y el seguimiento sutil de los informes de seguridad. La casa de los Wales ya no respondía solo a la atención externa. Se preparaban para una tormenta interna que amenazaba el equilibrio cuidadosamente mantenido de la propia monarquía. El frenesí mediático había aumentado más allá de las expectativas de cualquiera. Los tabloides nocturnos, las cadenas internacionales de noticias y los foros en línea se llenaron de especulaciones. Los titulares gritaban: «El príncipe Luis repite un código clasificado palacio en pánico, y están vigilando desde las murallas». Violación de la seguridad real. El público, cautivado por el drama, debatía encarnizadamente. ¿Era el más joven de los príncipes un inocente atrapado en capas de secreto, o había algo más profundo en juego? Un hilo de profecía que de alguna manera corría a través del linaje real. Algunos aclamaron a Luis como símbolo de la verdad sin filtros, una voz inocente que se abría paso a través de décadas de control velado. Otros advirtieron que sus palabras insinuaban un peligro oculto durante mucho tiempo, que se extendía a través de generaciones, susurrado en cartas privadas, diarios y archivos clasificados. Dentro de Palacio, las tensiones iban más allá del personal y los equipos de seguridad. Camilla, profundamente enfadada por los titulares y recelosa de su origen, se enfrentó a un alto cortesano durante el desayuno. Sus allegados recuerdan el acalorado enfrentamiento cargado de acusaciones y frustración. Afirmó que el bando de Gales podría estar orquestando una narrativa, una campaña cuidadosamente construida, diseñada para ganar la simpatía del público y desviar la atención de los cambios en las estructuras de poder internas. Su sensación de aislamiento, unida a la percepción de que la influencia mediática de Catherine se estaba convirtiendo en un sutil dominio, no había hecho sino amplificar su ira. El palacio, por primera vez en la memoria reciente, parecía un lugar dividido, no solo por la jerarquía formal, sino por alianzas sospechas y el peso de viejos resentimientos. Mientras tanto, el Parlamento empezaba a agitarse. Una coalición de diputados de la oposición presentó una petición formal de investigación alegando posibles riesgos para la seguridad nacional relacionados con la familia del heredero. Los legisladores se preguntaron hasta qué punto podía aparecer información sensible de la realeza, aunque fuera inadvertidamente en la esfera pública. Los titulares ya se habían extendido por todo el mundo, y la narrativa había llegado a un punto en el que ningún simple desmentido podía contenerla. Los llamamientos a la transparencia eran urgentes, y algunos incluso se preguntaban si el secretismo interno de Palacio podía haber contribuido a la confusión, o peor aún, si enmascaraba vulnerabilidades de larga data. En medio del torbellino político y mediático, la conversación pública cobró vida propia. Los foros en línea debatían si el príncipe Luis era un mensajero involuntario de la verdad, haciéndose eco de advertencias centenarias, enterradas en los diarios de la reina Victoria y la reina Isabel, la reina madre. Los paneles de televisión analizaron las implicaciones de que un niño repitiera frases que coincidían con códigos de seguridad de décadas de antigüedad, mientras que los titulares de todo el mundo enmarcaron el suceso como un momento de inocencia y de extraordinarias consecuencias.
Los admiradores presentaron a Luis como un faro silencioso de honestidad, un niño cuyas palabras trascendían su edad para iluminar patrones ocultos en la monarquía. Los críticos advirtieron que estas revelaciones ponían al descubierto un sistema que había estado protegiendo silenciosamente secretos durante generaciones, y que la recurrencia de una frase así podría ser señal de un peligro más profundo y no reconocido. Entre estas crisis superpuestas, la presión política, el frenesí mediático, la tensión familiar y los ecos históricos, una verdad se hizo innegable. La historia había superado los muros del palacio. Las sencillas palabras del príncipe Luis, «Están mirando desde las murallas», habían trascendido la curiosidad infantil. Se habían convertido en el catalizador de un ajuste de cuentas conectando pasado y presente, inocencia y autoridad, curiosidad y cautela. La monarquía se enfrentaba ahora a una cuestión que había evitado durante mucho tiempo. ¿Qué verdades ocultas yacían latentes en sus pasillos, esperando a que una voz inesperada las despertara? Cada movimiento, cada mirada, cada conversación susurrada daban a entender que el equilibrio de palacio era frágil. Y en medio de la creciente incertidumbre, el papel de Catalina, antes principalmente ceremonial y simbólico, se había transformado en algo central, algo silenciosamente indispensable. Solo ella parecía estar en condiciones de interpretar las capas de la historia, el lenguaje codificado de las generaciones pasadas y el significado de las palabras de su propio hijo. A medida que los debates continuaban en el exterior y la tensión aumentaba en el interior, se fue cristalizando una idea. La historia de la monarquía, que siempre había estado estrechamente ligada a un guión, había entrado en un capítulo que ya no podía controlar por completo. ¿Qué cree que vio realmente Luis tras los muros del palacio? ¿Podría un niño de 5 años hacerse eco de secretos enterrados durante generaciones? Nos encantaría conocer su opinión en los comentarios. No olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte.